Hola, ¿cómo andan? Buen sábado, los saludo nuevamente. A mí me tiene un poco perdida, sobre todo el clima. No estamos en verano, ¿no? Otoño confirmado. Bueno, 32, 33, es así lo que se espera durante el fin de semana, incluso mañana también hasta que cambie. Pero bueno, será el último veranito. Muchos lo aprovechan teniendo en cuenta que el lunes próximo, ahí está, Día del Trabajador, hay una chance más de quedarse en casa, de disfrutar de los suyos, ¿por qué no? Nos vamos a ocupar de lo que ha pasado en la política, de los últimos trazos de la política de la semana, y lo vamos a hacer con Edgardo Moreno. Ya lo conocen, invitado de casa, amigo. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Antes que nada te pregunto, ¿qué es una clase magistral? ¿Y qué se espera de una clase magistral, no? Sí, bueno, una clase magistral en teoría es en la tradición universitaria, sí, algo que algún intelectual muy destacado y reconocido del ámbito académico expone, diserta sin interacción con los asistentes, o sea, donde los alumnos no preguntan, solamente escuchan y anotan. Se presume que es porque la densidad de los contenidos y la calidad de los contenidos que expone el académico actuante es de tal envergadura que hasta efectuar una pregunta sería casi una osadía. Claro, eso sería una clase magistral. Una especie de irrespetuoso quien se anime, claro, a dialogar o a tener una posición contraria. Stephen Hawking, en la cátedra de Newton en la Universidad de Cambridge, explica su teoría del todo, ¿no es cierto?, que une la mecánica cuántica con la relatividad general de Einstein. Bien. Entonces, como es un teórico de altísimo vuelo, los alumnos escuchan. Bueno, muchos minutos le dedicó Cristina Fernández a la dolarización o a negarse a la dolarización, lo perjudicial que sería para nuestra economía argentina y demás. ¿Habló solamente de la dolarización o le estaba contestando a alguien? Sí. ¿Milei? Sí, claramente un discurso que tuvo una alusión a Milei mucho más fuerte e implícita, pero mucho más fuerte que en otras ocasiones de discurso de Cristina. Una semana donde me parece lo más relevante, Cruz, es ya los graves desequilibrios institucionales que se están generando por la disfuncionalidad de la coalición de gobierno, por las divisiones y las divergencias que hay entre los tres principales referentes del gobierno, Cristina, Alberto Fernández, Sergio Massa, en el contexto ya de una aceleración inflacionaria y de una corrida cambiaria. En ese marco hay que atender a esta disertación de Cristina Kirchner y todo lo que dijo acerca de la economía y de la política también. Es muy grave lo que está pasando porque, fíjate vos, después del renunciamiento de Alberto Fernández a su candidatura, no a la presidencia, prácticamente ha sido desplazado a un rol menos que protocolar. Que ya venía diezmado. Ya venía muy diezmado, pero es como si hubiese terminado la presidencia. O sea, esa es la percepción que hay. Y está ahí, digamos, sentado todavía en la Casa Rosada o en Olivos, pero ya sin ningún margen de decisión para nada. Sus propios aliados no lo respetan en lo más mínimo, no lo invitan, o sea, no comparten con él nada de lo que tenga que ver con el accionar político del oficialismo. El ministro de Economía, Sergio Massa, aparece como más poderoso, fácticamente más poderoso que el presidente, o sea, tiene más poder de decisión para bien o para mal que el propio presidente de la Nación. Y la vicepresidenta de la Nación, que sería, digamos, la segunda en la escala del poder, habla desde afuera del gobierno, como sigue hablando desde afuera del gobierno, como si no formara parte del gobierno. En ese contexto, entonces, ella diserta acerca de sus convicciones sobre la economía, sobre la política. Ahí es donde pasa por los temas que están en discusión, la dolarización, un eventual regreso a la convertibilidad, la viabilidad que esto tiene, el acuerdo con el fondo. Ahora, esto si ella efectivamente fuese parte de la oposición o fuese ajena al gobierno, estaría dentro de la lógica de un debate preelectoral, porque ya estamos en un año político lleno de elecciones, pero como todavía está dentro del gobierno, es una suerte de alineación discursiva que confunde muchísimo para adentro y para afuera. Pongo un ejemplo. En el mismo discurso, Cristina critica el acuerdo con el fondo, pero avala la gestión de Massa. La gestión de Massa en este momento está totalmente focalizada en conseguir una ayuda agónica del Fondo Monetario Internacional de entre 10.000, 12.000 millones de dólares que quieren que adelante de los compromisos que ha tomado para mucho más adelante el fondo, algunos para 2024, porque si no, no pueden controlar la corrida cambiaria.
Y lo que se va a producir, es lo que se está produciendo, es una devaluación de hecho, ¿no? El dólar ya pegó un salto importante. Un salto importante, no va a volver más abajo de los 4.50 y eso va a precios. Y todo lo que aumentó tampoco va a retroceder, no va a retrotraer, así como hizo mínimamente el blue. O sea, la devaluación que todos niegan ya está ocurriendo de manera desordenada, a los empujones que pega el mercado, en lugar de ser administrada y controlada desde las políticas del gobierno. Entonces, al discurso de Cristina, que tan autorreferencialmente ella califica de clase magistral, yo creo que no lo es. Que no lo es porque no tiene la calidad intelectual para hacerlo, ¿no? Y porque además suena casi como una humorada, digamos, que la vicepresidenta dicte una clase magistral de economía. Cuando su gobierno se está hundiendo, ¿no? Cuando los argentinos están padeciendo eso, sí, la economía claro. de su gobierno, ¿no? Sí. Estamos padeciendo eso. Así que me parece que una exageración de mal gusto llamar que una clase magistral de Cristina Kirchner sobre economía, especialmente en este momento. Pero en ese contexto hay que leerlo. Entonces, yo creo que el discurso de Cristina, si hay que analizarlo, muestra una serie de contradicciones muy fuertes, donde ella intenta defender lo que han sido sus convicciones o su eje discursivo de los últimos años, el no al acuerdo con el fondo, mientras al mismo tiempo no tiene margen para sacarle el banquito o la escalera a Sergio Massa, que está negociando con el fondo, porque si eso se cae todo. Esto es una contradicción flagrante. Entonces, de a rato le pega al fondo, de a rato dice, bueno, pero somos capitalistas y hay que acordar y hay que pagar. Entonces, y esa misma contradicción se ve también no solamente en lo económico, sino también en lo político. Porque si tan grave es la crisis, que ella misma la describe con la gravedad que tiene desde el punto de vista de la aceleración inflacionaria, del crecimiento de la pobreza, bueno, un líder político que se reivindica como un líder político popular, como Cristina, no estaría diciendo, hasta aquí estoy yo, sigan ustedes. El gesto de liderazgo sería, bueno, yo me hago cargo de esta situación y trato de revertirla, o por lo menos de atenuarla. Pero Cristina se borra. En el fondo... Bueno, ¿y eso que es cobardía? ¿Sabe que no va a poder revertir ya a esta instancia la situación? Porque si no, la otra sería desplazarlo de verdad, Alberto Fernández, incluso a Sergio Massa. Cosa que ya ha hecho, sí, porque si hubiese dicho, si ella sabe que tiene una palabra todavía dentro del oficialismo que es escuchada, sabe que lo que diga es atendido con muchísima precaución por todos los actores políticos del Frente de Todos. Yo creo que Cristina quedó presa de una serie de mentiras de las cuales ella misma se ha convencido. Se ha convencido de su inocencia procesal, no se la cree nadie, pero ella lo dice. Se ha convencido de la proscripción, que hasta el propio gobierno dice que no está, digamos. Abogados prestigiosos para el kirchnerismo, como Zaffaroni, dice no está proscripta. Se ha convencido, digamos, de su capacitación económica, o sea, de dar clases de economía. Pero no por esto que está pasando. También cuando ella fue presidenta, se fue con la economía mal. Cristina se fue con una economía inflacionaria muy alta, y eso que tenía intervenido el INDEC y los números los mentían. Sí, no lo sabíamos, claro. Ciencia cierta. Cuando eso se sinceró, se notó cuál era la inflación real que había, ¿no? Pero ella da clases de economía. Y ahora también se ha convencido de la posibilidad de apartarse del escenario electoral sin que eso sea visto como una suerte de deserción. Entonces se ve ese escenario deprimido, donde le piden a ella que se candidatee, y ella dice, no se hagan los rulos, yo ya viví todo, el bastón de mariscal es para ustedes. Hasta ahora siempre cuando nos juntamos acá hablamos de lo que pasa dentro del oficialismo y lo que pasa dentro de la oposición, y hace un par de entrevistas atrás ya empezamos a hablar, y cada vez con más fuerza, de este nuevo hombre que ha nacido, que es Milei, y a quien prácticamente ella de alguna manera le dedica gran parte de su clase magistral. Bien, yo creo que hay dos cosas. Creo que Cristina hace rato que está queriendo instalar, digamos, un discurso en las antípodas de Milei, y me parece bien porque realmente piensan de manera distinta, muy opuesta. Pero ha habido una variación gradual de eso. Me parece que desde que las encuestas empiezan a mostrar
que hay un escenario de tercios en las preferencias entre el oficialismo, la principal oposición hasta el momento, que es Juntos por el Cambio, sí, y Milei, que viene en ascenso. Ella ha preferido polarizar con Milei. Y por eso levanta y discute las ideas de Milei, la dolarización, el eventual regreso a la convertibilidad, los vouchers de educación, lo levanta Milei. Me parece que eso tiene un objetivo, que es ningunear a los otros, a los que hasta el momento tienen más posibilidades de llegar a hacerse cargo del gobierno. Pero también es un juego riesgoso, porque ella legitima la propuesta de Milei al levantarlo, ¿no? Me parece que es legítimo que ella confronte con esas ideas, porque son muy opuestas a las de ella, pero me parece que desde el punto de vista de la táctica electoral es un gran riesgo que ella lo levante a Milei tanto, porque ella legitima con lo que dice también, ¿no? ¿Qué va a pasar dentro de Juntos por el Cambio? También unas últimas reuniones cuando finalizaba la semana para ver cómo van a encarar estos movimientos que se han dado en definitiva, ¿no? Y no sin intenciones de sumarlo incluso a alguna parte de Juntos por el Cambio a Milei, al mismo Milei. Bueno, ayer viernes hubo una reunión de Juntos por el Cambio, una primera reunión, por lo menos para una foto, después de las tensiones que hubo por las elecciones concurrentes, desdobladas en la ciudad de Buenos Aires, esa pelea fuerte entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. También a la expectativa de los posicionamientos que Cristina marca para el oficialismo y la respuesta que da Milei. También en las encuestas de Juntos por el Cambio empiezan a hablar en el escenario de los 3 tercios, ¿no? Claro, claro que sí. Y entonces ahí hay como 2 vertientes. Los que sostienen que a Milei hay que empujarlo afuera porque si legitiman ese diálogo con Milei, claro, corren el riesgo de una fuga de votos, sí, incluso después de las PASO. O sea, que hay un candidato de Juntos por el Cambio para las PASO, pero después las bases de Juntos por el Cambio, una parte que se vaya con un voto distinto. En el supuesto, digamos, de que Milei entrase en un escenario de una elección general. Y hay otra vertiente que quiere hablar con Milei porque tiene este entendimiento que no le interesa tanto el diálogo con Milei como que las bases o los votantes presuntos de Milei se sientan contenidos por el discurso de Juntos por el Cambio. Bueno, son 2 posiciones antagónicas, muy riesgosas las 2. Juntos por el Cambio se está jugando su suerte electoral en esa decisión, en qué hace con el emergente Milei. Si se acerca demasiado, si se aleja demasiado, ese equilibrio hoy es dirimente para el futuro de Juntos para el Cambio por su competitividad electoral. Ya se sabe, Horacio Rodríguez Larreta y un sector de la coalición cívica, el radicalismo, quieren Milei lejos, y el otro bloque, digamos, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, dicen, le hablemos al votante de Milei, más que a Milei, ¿no? Porque hay algunas cosas, digamos, del discurso de Milei, sobre todo aquellas que son muy críticas con el desempeño del Estado, con la desproporción que ha tenido el gasto público, con el despilfarro de la emisión monetaria, que son similares al discurso originario, digamos, de Juntos por el Cambio. Entonces, no quieren que esas banderas se las lleve Milei y les quite votos en ese tránsito, ¿no? Gracias, una vez más por esta charla. ¿De qué estaremos hablando en un par de semanas? No sé, el mes que viene, a lo mejor cuando nos volvemos a sentar en este living, ¿no? Impredecible. Impredecible. Sí, la aceleración inflacionaria hace que la política entre también en una dinámica muy difícil de predecir y donde lo que hoy hablamos puede quedar absolutamente invalidado. Desfasado, invalidado. Invalidado dentro de un mes. Absolutamente. Gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa, ya venimos.